hay un canto que tocó mi corazón cuando yo no era cristiano. Estaba perdido en este mundo. Era uno de los perdidos que el Señor vino a buscar. Y yo recuerdo que estaba pasando una mi mala experiencia. Había tristeza en mi corazón. Era un joven estudiante de 17, 18 años aproximadamente. Y yo recuerdo que pues yo estudiaba y trabajaba. Pero resulta que cuando llegué a la casa, ¿verdad?, donde yo estaba hospedado, yo llegué con esa tristeza porque había tenido problemas en el trabajo. Entonces yo iba así como lloroso, como triste. Y resulta, hermanos, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver si podemos ubicar aquí la alabanza que corresponde. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Qué bueno es el Señor, maravilloso es su nombre. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a usar ese tema musical, Espíritu de Dios. Bueno, resulta que cuando yo entré a esa habitación, mi hospedaje, yo tenía un radito pequeñito, aquellos que salían antes, que tenían lámpara, eran linterna, eran radio. Y resulta que la alabanza que sonó en esa radio, porque era una radio cristiana a la que yo sintonizaba, y era un religioso. Pero la alabanza que sonó, hermanos, es esa alabanza que Juan Carlos Hernández, creo que es Rabito, escribe, donde dice: ¿sabes qué? Me desespero de verte de brazos caídos. Otra vez te has confundido y otra vez culpas a Dios. Pero déjame decirte que tú no eres un extraño, eres parte del rebaño que Jesús vino a buscar. Tal vez usted identifica ese canto de Rabito, esa alabanza. Pues resulta que ese canto sonó precisamente cuando yo puse mi aparatito. Y mire, hermano, yo terminé llorando, derramando mis lágrimas con esa alabanza. Y las palabras, la letra de ese canto es: tú no eres un extraño, tú eres parte del rebaño que Jesús vino a buscar. Ah, hermano, yo sentí como que el mensaje era para mí. Y hermano, obviamente el Señor no me había alcanzado. Llegó el momento que me entregué a Jesucristo. Pero, hermanos, somos un pueblo escogido por Dios. Yo quiero que usted analice la dimensión del privilegio que nosotros tenemos. Es un privilegio grande. A veces la gente en las iglesias pues se molestan porque no les dan privilegios, se molestan porque tal vez no los saludaron, porque no los mencionaron en el púlpito, porque no los tomaron en cuenta para determinado proyecto de la iglesia. Mire, hermano, eso no importa. Lo importante es que somos parte del rebaño del Señor. Y obviamente, si el Señor va a cumplir su propósito en usted y en mí, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Que porque no nos dan privilegio, que porque no nos toman en cuenta. A mí me pasó. Yo viví una vida cristiana donde yo veía que no me tomaban en cuenta, pero yo alababa a Dios. Yo me gozaba adorando al Señor, hermano, con sentir su presencia. Yo era feliz. O sea, yo iba a lo que iba, pues, a la casa de Dios, a adorar a Dios. Entonces, mucha gente va a la casa del Señor, va a la iglesia con un interés un poco, porque todos vamos con un interés a la iglesia, pero hay intereses buenos y hay intereses malos. Entonces, mucha gente va con intereses malos, de querer ser vistos, de querer ser aplaudidos, de querer ser tomados en cuenta. Mire, con que el Señor me haya tomado en cuenta, le haya tomado en cuenta en este plan de salvación maravilloso, suficiente.
de ahí para allá, hermanos, el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. En la medida que vamos buscándolo, vamos agradando su corazón. En la medida que nosotros somos fieles al Señor, Él va a ir mostrando su propósito hacia nosotros, porque hay que entender también, hermanos, que el Señor muestra su voluntad. No vamos a decir que somos como personas que no sabemos, no entendemos qué quiere Dios. No, Él revela, Él muestra. Y en mi caso, pues muchas personas tuvieron sueños, tuvieron revelaciones y me decían: pastor, el Señor me mostró esto de usted, el Señor me mostró que usted bautizaba personas, que usted le predicaba a mucha gente. Hermanos, y así le puedo ir contando, ¿verdad? Pero lo cierto es que el Señor revela su propósito en nosotros. Sí, de veras. Y claro, a mí también me mostraba el Señor que yo predicaba en determinado lugar, que predicaba en otro lugar y que bautizaba y bueno, y de repente Dios nos habla a través del don de profecía, y el Señor nos dice: yo tengo un propósito para tu vida. En mi caso, en un bosque, un profeta del Señor me dijo: dice el Señor que te va a llamar, te ha llamado como evangelista, pero te va a llamar también como pastor. Entonces, el Señor hace su propósito en nosotros, y aunque las iglesias donde estamos no nos tomen en cuenta, Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir dirigiendo. Bueno, en mi caso personal llegó el momento que el Señor me mandó un profeta a la iglesia donde yo me congregaba, y el profeta me dijo: dice el Señor que salgas de este lugar porque tiene un propósito para tu vida. Y mandó a otro profeta y me dijo: dice el Señor que no te tiene calentando bancas, Él te ha llamado con un propósito. Mire, hermano, mire, hermana, Dios hace todas las cosas, pues. Él nos va dirigiendo, Él nos habla. Dios es real. Dios comunica su propósito, su voluntad. Entonces, es precioso entender que Dios nos ha tomado en cuenta. Tal vez en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, no nos toman en cuenta, pero lo importante es que Dios nos ha tomado en cuenta. Y eso es lo mejor. Como dijo Jesucristo, ¿verdad? Gloria de los hombres no recibo. Y qué bonito cuando tal vez la gente nos desprecia, pero delante de los ojos de Dios somos apreciables. Ah, qué maravilloso. Imagínense que en el tiempo de Noé, un hombre anciano, despreciado, porque ese hombre se iba a postrar, adoraba a Dios, le hablaba a su familia de Dios. Dice la Biblia que Dios halló gracia en Noé. Ante los ojos de Dios, Noé fue agradable delante de los ojos de Dios. Y la gente lo trataba mal, la gente se burlaba de él. Y de hecho, cuando Dios le da instrucciones que construya un arca, olvídese, fue peor. Empezaron a decir: ese viejo está loco, ese señor, saber que se le aflojaron los tornillos. Y cuánta cosa hablaron de Noé. Pero, qué linda la relación que Noé tenía delante de su Dios. Qué lindo, hermanos, qué precioso cuando usted tiene esa conexión con su Padre Celestial. Eso es maravilloso. No importa lo que diga la gente, me importa lo que dice Dios. Lamentablemente mucha gente se va al otro extremo, le interesa lo que la gente dice sin importarle lo que dice Dios. Entonces ahí estamos en un error, porque tristemente, ¿verdad?, cuántos hombres de Dios o llamados de Dios, cuántos servidores de Dios, músicos, cantantes, dependen del que dice la gente, el aplauso de la gente, y descuidan la alabanza de Dios, descuidan que Dios me hable, si soy acepto, si soy agradable delante de sus ojos. Eso es
penoso. Yo no puedo, mire, Jesús dijo esa expresión, gloria de la gente no recibo yo. O sea, Jesús se enfocaba en el respaldo de su Padre. Cuando Jesús pasó a ser bautizado por Juan el Bautista, oyó una voz. Se oyó una voz. El Padre resonó su voz preciosa y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Qué lindo, hermanos, que Dios se deleite en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Hay paz en nuestro corazón, hay gozo, sentimos la aprobación de Dios. Puede haber una calumnia por aquí, una calumnia por allá, una ofensa aquí, una ofensa por allá, pero nosotros tenemos paz, pero nosotros sentimos gozo en medio de todo, en medio de cualquier situación que puede pasar. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender. Es tan bello tener a Dios en el corazón, sentir su presencia, saber que Él está con nosotros, que somos aprobados por Él. De nada sirve que la gente nos aplauda, nos alabe, y nosotros estamos fallándole a Dios. Eso no es así, no funciona así, eso no es aceptable, eso no vale, eso no tiene valor, porque lo más importante es que Dios nos vea bien a nosotros. Aleluya, vamos a ser las personas más felices. Cuando Pablo y Silas fueron capturados por hablar del nombre de Jesucristo y fueron encarcelados en Filipos, y esa gente, hermanos, estaba a la medianoche felices. Había una paz en sus corazones después de que los habían golpeado. Hermanos, esos hombres de Dios, porque sentían la aprobación de Dios, que es lo más importante. Y a la medianoche en todo ese centro de cárceles, porque ahí habían muchos presos, ellos estaban en una cárcel del fondo, hasta allá al fondo, y se ponen a adorar a Dios. Imagínense, con sus cepos, con sus cadenas de los pies, de las manos, de los brazos, encadenados, golpeados, con dolor quizás, pero esa gente en su corazón sentían la gloria del Señor y adoraban a su Dios, y se ponen a cantar un canto, un himno. El Padre, hermano, se complació tanto. Mire, hermano, cuando nosotros conmovemos el corazón de Dios, hacemos que Él se mueva poderosamente. De veras, vale la pena. Dice la Biblia que en esa historia, en ese canto de adoración que le hacían a la medianoche al Señor, Pablo y Silas, hermanos, se estremeció la tierra. Hubo un terremoto y las cadenas se empezaron a romper en todos los presos. Pero mire, cuando Dios hace las cosas, las hace bien ordenadas, porque los presos no salieron huyendo. Los presos se les rompieron sus cadenas, pero ahí quedaron. No salieron huyendo, se quedaron allí todos. El carcelero se asustó, pero Pablo le dijo, no te hagas daño, todos aquí estamos. No temas, aquí estamos todos. Entonces hubo un mover maravilloso del Señor. Lo mismo que le pasó a Esteban. A Esteban lo miraron como un enemigo, lo miraron como un culpable, y agarraron
piedras para matarlo, y entre los golpes de piedras él alzó su vista al cielo y vio a Jesús sentado en su trono de gloria a la diestra del Padre. Ah, qué precioso, qué privilegio el de Esteban. Esteban no sentía los golpes, ya él miraba la gloria que resplandecía en Jesucristo. Eso es lo que los verdaderos hijos de Dios sentimos en nuestro caminar en Dios. No dependemos de que nos aplaudan o no nos aplaudan. No dependemos de que nos digan cosas bonitas. No dependemos de que nos tomen o no nos tomen en cuenta en la iglesia, de que nos valoren o no nos valoren. No dependemos de eso. Nosotros adoramos al Señor, alabamos su nombre, sentimos su presencia. Ay, hermanos, yo me recuerdo en cierta ocasión nuestro pastor, bueno, estábamos en un ayuno en la iglesia, pero estábamos pintando la iglesia en ayuno y entregábamos a las 4 de la tarde, ¿verdad?, el ayuno. Yo recuerdo que yo estaba pintando, ¿verdad?, una de las paredes, y el pastor, siempre bien cuidadoso, no ponía a cualquiera a subirse al altar, y me dice: hermano, véngase para acá, me dijo. Sí, le dije, pínteme esa parte del altar. Y bueno, y empecé yo a pintar el altar. Y cuando el pastor dijo: hermanos, el Señor pronto va a mandar esos cheques, decía él. Yo no sé si lo hacía en broma o en fe, pero él decía: ya vienen los cheques, ya vienen los cheques. Y yo pintando ese altar, hermano, yo recuerdo que yo le dije en mi mente al Señor, le dije: Señor, yo lo único que quiero es sentir tu presencia. Es lo único. Hermanos, en ese momento yo no sentí nada, pero cuando el pastor nos dijo: hermanos, vamos a cerrar el ayuno, y yo pasé al altar, hermano, yo apenas me arrodillo y cae la gloria de Jehová encima, y yo empecé a sentir unas manos como un fuego caliente que me acariciaba el rostro. Yo postrado, llorando porque no soporté la presencia de Dios. Es tan maravillosa. En toda mi vida cristiana nunca había sentido eso. Las caricias del Señor, caliente, un fuego divino, pero es un fuego divino. La presencia, hermano, mire, no se puede explicar, hermanos. Yo me levanté de ese ayuno con mis ojos empapados de lágrimas, de sentir la presencia de Dios. Dios es real, hermanos. Le acababa de decir a Dios: Señor, yo lo que quiero es sentir tu presencia. Y en pocos minutos